a recibir el 2024, a ver qué sorpresas nos trae. Bueno, los saludo como siempre, su anfitrión, el economista Jesús Cabezas Castro, de la radio TV online Frente del Entendimiento Nacional, que vinculado con su medio estratégico impreso que se transmite por las redes, el diario El Nacional, trabajamos mancomunadamente para llevarle la información, las noticias y estas entrevistas importantes. Esto se transmite por vía YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, Chat y todas las redes de la tecnología informática nacional e internacional. Dirigido por Iraida Mirabal y producido por Churrique, nuestro apreciado Churrique, el editor de la magia. Bueno, sin más preámbulos, tenemos nada más y nada menos que un hombre histórico, intelectual, conocedor de la vida de todo el mundo y hasta de Venezuela, si es posible. Tenemos aquí con nosotros a un hombre político, muy luchador por la democracia, la libertad, y ha tenido cargos importantes como presidente del Congreso, extinto Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, un gran hombre del quehacer político intelectual a nivel nacional e internacional. Bueno, Rafael, buenos días, ¿cómo te sientes? Rafael Simón Jiménez, una pelusa, una guará, como dicen aquí en los larenses. Una guará. Una guará. Muy bien, Jesús, y más ahora contigo, un extraordinario luchador, de verdad. Hemos compartido tantos años y tantas iniciativas, y yo siempre considero que esa fortaleza tuya de mantener y ampliar el Frente de Entendimiento Nacional ha sido de verdad una gran iniciativa. Son de esas cosas que Venezuela necesita, sobre todo en esta hora de tanta incertidumbre, donde hay tanta confusión y donde la gente en Venezuela quiere que le marquen un camino, que le marquen una alternativa para salir de esta tragedia, de esta desgracia que ya lleva 24 años, bueno, y que ha destruido la vida venezolana en todos los órdenes, institucional, moral, social, institucional, político, de todo. Venezuela quiere hoy en día más que nunca un mensaje de optimismo y una guía segura que nos lleve en el 2024 a construir una salida que tiene que ser pacífica, democrática, electoral, constitucional y negociada. Esas son las características que tiene que tener si queremos que en el 2024 haya un cambio político para bien de toda Venezuela. Mira, Rafael, la situación en el país se pinta bastante folclórica desde el punto de vista de la cultura política. Nosotros en Venezuela tenemos esa mala costumbre, hermano, que cuando nos enamoramos de alguien, coño, nos empeñamos en que ese es el salvador, el defensor, el unánime, el ungido. Y entonces tenemos ese grave problema de los políticos en Venezuela, que generalmente piensan más en su ego, en sus intereses personales, más que en el país. Y bueno, esto ha sido un rotundo fracaso tras fracaso. Tenemos ¿cuántos años tenemos ya? A mí se me olvidó ya. ¿Cuántos años tenemos en esta situación? Bueno, si nos remontamos a los orígenes de la República desde 1830, el tema es que Venezuela tiene tras de sí una carga de caudillismo muy grande, una carga de caudillismo que le heredamos en primer lugar de la guerra de independencia, es de autoritarismo, de lucha fratricida, de caudillismo, de personalismo. Es una cosa que pesa demasiado sobre nuestro sistema político. Si llegamos a Chávez en los años 90, frente a la caída histórica del viejo sistema político, apareció como el salvador, como el hombre que venía a resolver los problemas del país. Y bueno, Venezuela compró el discurso de Chávez. Y lo que hemos visto a partir de allí, de 1999, es una hegemonía personalista desde el punto de vista del gobierno, es decir, Chávez y luego Maduro por vía hereditaria. Pues Chávez lo designó en artículo mortis al momento de que ya sabía que estaba desahuciado, nombró a Nicolás Maduro, y hemos tenido que calarnos a Nicolás Maduro todo este tiempo. Y en la oposición pesan exactamente las mismas consideraciones, porque los venezolanos no hemos podido avanzar. Mariano Picón Salas, en el siglo pasado, en el siglo XX, dijo que Venezuela había entrado al siglo XX con 35 años de atraso, es decir, lo que fueron los 10 años primero de Cipriano Castro y luego los 27 años de Juan Vicente Gómez. Bueno, estamos en el siglo XXI y la verdad es que no hemos entrado todavía al siglo XXI, porque el siglo XXI, ¿qué es? El siglo XXI es un avance
en la tecnología, en la ciencia, en el conocimiento, que debe llevarnos a los venezolanos a la idea de que la salida es colectiva, de que solo, como decía la vieja consigna, solo el pueblo salva al pueblo, que no tenemos por qué estar atados a liderazgos providenciales, a líderes y caudillos que nos ofrecen el cielo, que nos ofrecen salidas milagrosas y que luego terminan exactamente en la misma frustración. Ese es un camino ya recorrido, es un camino que tenemos que tratar de enmendar si queremos de verdad construir un país moderno, un país que nos libere definitivamente de todas estas tragedias que tanto nos han costado y que tanto están costando actualmente al pueblo venezolano en términos de hambre, en términos de pérdida de calidad de vida, en términos de una diáspora que ya llega a 8 millones de venezolanos en el exterior. Si nosotros queremos salir de esa situación no vamos a salir de la mano de un líder carismático, providencial, de un líder que se atribuya, digamos, la potestad, que encarne a Dios para salvarnos a los venezolanos. No, los venezolanos tenemos que buscar líderes modernos, líderes que partan del concepto de gerencia, de liderazgo compartido, de visiones colectivas, porque es lo único que nos puede hacer librarnos definitivamente de ese fenómeno malévolo del caudillismo, del atraso, del personalismo, de los egos, de todas estas cosas que han venido lastrando la oposición y que, como bien tú lo decías en la introducción, la mayoría de los dirigentes que hoy tienen la oposición privilegian primero sus intereses personales, sus protagonismos, sus egos, su deseo de figuración, por encima del interés fundamental del pueblo venezolano, que es buscarle una salida democrática a la crisis actual. Bueno, nosotros en el Frente de Entendimiento Nacional siempre hemos debatido, y Rafael Simón Jiménez, para que lo sepan, fue uno de los cofundadores del Frente de Entendimiento Nacional, nuestro asesor político histórico actualmente en el Frente de Entendimiento Nacional. Y también hemos debatido de que esa política de yo y mi partido, yo y mis panas somos los que vamos a gobernar, eso no existe aquí en Venezuela hoy en día. Existe ese liderazgo colectivo y nosotros llamamos a la unidad superior para juntos lograr impulsar la Venezuela posible y necesaria que tanto anhelamos, con calidad de vida, dignidad, Estado de Derecho, producción, crecimiento, riqueza, pleno empleo. Y todo eso lo hemos debatido. Tú has estado en esas reuniones de debate del Frente de Entendimiento Nacional. Ahora, Rafael, hay una polémica actualmente con el asunto del Esequibo, que dice que la Guayana Esequiba fue una táctica y una estrategia de la guerra híbrida no convencional del socialismo bolivariano, revolucionario, cívico-militar del siglo XXI, que es para ir a un conflicto armado y generar un estado de conmoción, un estado de sección para suspender las elecciones, para mantenerse Maduro en el poder y el castrochavismo madurismo. Bueno, se ha formado una angustia y una desesperación, una desesperanza, porque el régimen en eso es una estrella, fijo, una estrella. Son artistas en crear confusiones, enredos y situaciones de este tipo. Entonces, ¿qué piensas tú, chico, de ese referendo y cuál es la visión futura que tú le ves a ese referendo y al conflicto de Guyana? Fíjate tú, Jesús, hay que curarse en salud en estas cosas, porque el gobierno, con esas divisiones artificiales y esa polarización que introdujo Chávez desde los años 90 en el país, entonces pretende dividir a los venezolanos entre los que están a favor de la recuperación del territorio Esequibo y los que supuestamente estarían en contra de todo lo que no coincida con él. Efectivamente, ese territorio Esequibo es venezolano, fue despojado mediante un laudo arbitral tramposo, forjado por las grandes potencias colonialistas de ese tiempo, que le quitó a Venezuela, arrebató a Venezuela eso. ¿Cuánto le cuesta? No le sale de aquí, como dicen en mi tierra, del gargüero, del gañote, decir que fueron los gobiernos de la democracia, particularmente el gobierno de Betancur y el gobierno de Leoni, los que obligaron al Reino Unido, a la Gran Bretaña, a firmar el Acuerdo de Ginebra. Acuérdate que el tema de Guyana, que es un tema que tiene 124 años, exactamente desde 1899, bueno, es un tema que durante los 24 años que lleva el chavismo en el poder ha ido y venido con distintas posiciones. En un momento Chávez dijo que Venezuela no interferiría en ningún proyecto que beneficiara a esa zona y toda aquella cosa, porque Venezuela estaba en ese momento, como esto todo lo calculan a través de una maniobra política, en ese momento la maniobra política de Venezuela era garantizarse los votos del CARICOM en el contexto de la OEA, y entonces en función de eso están dispuestos a cualquier cosa. Cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, el Acuerdo de Ginebra preveía
una comisión bilateral que durante 4 años buscara un acuerdo conjunto, un acuerdo convenido entre las dos partes. La posición de Guyana fue la misma, no estamos dispuestos a nada. Luego se buscó la figura del buen oficiante, que duró 21 años, hasta que Guyana le dijo al secretario general anterior de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ellos no estaban dispuestos a seguir en ese mecanismo. Y ahí es donde yo creo que es un error de Ban Ki-moon, que lo implementó luego Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas, no terminó de agotar, porque lo que prevé el Acuerdo de Ginebra es que hay que agotar todos los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas decidió mandar eso a la última instancia que prevé el artículo 33, que es la Corte Internacional de Justicia. Yo sí creo que Venezuela tiene razón en el sentido de que ha debido agotarse los demás mecanismos y que debe volverse, yo también soy partidario de eso, de que debe volverse otra vez a una conversación bilateral. Pero no es una estrategia de Nicolás Maduro. Pero por supuesto, no, eso lo dice Diosdado, que Chávez era el loquero, el que los contenía. Pero ellos no son locos, ellos no van a comer vidrio ni van a comer la otra cosa. Ellos saben que no pueden ir a un escenario bélico, porque ese territorio es de todos nosotros, eso no debería ser motivo de disputa, de que hay una maniobra interna, de que estos tipos son capaces de cualquier cosa, de que ellos saben que están agotados desde el punto de vista del apoyo popular. Ellos no pueden ir a unas elecciones ni siquiera medianamente limpias, porque ellos saben, están viendo allí todas las mediciones y los sondeos de opinión, tienen menos del 20% de apoyo. 91% quieren salir de Nicolás Maduro. De rechazo y de todas estas cosas. El chavismo, como fuerza histórica, como proyecto histórico, está liquidado. Chávez dijo que iba a acabar con la corrupción, este es el gobierno más corrupto que ha habido en la historia venezolana. Chávez dijo que iba a acabar con la pobreza y la pobreza se ha multiplicado por todos los rincones de Venezuela. Chávez dijo que iba a construir una democracia de protagonismo popular y nunca la democracia había estado tan envilecida y tan degradada. Entonces, si de verdad son chavistas, si sienten eso, señores, busquen cómo reformular, cómo relanzar ese proyecto. Yo mismo se lo he dicho. Qué bien sería para el chavismo una pasantía por la oposición, donde se reformulen, donde se repiensen y donde siempre van a tener un espacio. Que aquí no hay una salida, sino con una negociación. Y con una negociación que le garantice al chavismo su espacio político. Y que eso no significa, porque enseguida salen los atorrantes y los radicales. ¡Ah, pero no van a pagar por todo lo que han hecho! No, eso no significa impunidad. Eso es lo que significa justicia. Los venezolanos, si caminamos hacia un cambio político, tenemos que entender que la Constitución tiene que ser la guía. Y que aquí no hay ninguna posibilidad de retaliación, de venganza, de salir a cazar a los chavistas en la calle como conejos. Eso no existe, esa posibilidad no existe, y los venezolanos, por el bien mental de quienes puedan tener esas ideas en su cabeza, sáquenselas de ahí, porque en Venezuela no hay ninguna posibilidad de cambio que no sea negociado, que no sea convenido, que no sea acordado. Incluso yo creo que los problemas de Venezuela son tan serios, de tal entidad, de tal dimensión, de tal gravedad, que el próximo gobierno que salga de un cambio político en el 2024 tiene que ser un gobierno de integración nacional, donde incluso pueda el chavismo tener un espacio allí, porque nosotros vamos a heredar un desastre, vamos a heredar un país acabado prácticamente, saqueado por los robos, por la corrupción, por el mal desempeño económico, por todas estas cosas. Hipotecado y quebrado. Hipotecado, quebrado. Entonces un país así no es manejable, sino por lo menos, si no hay un gobierno compartido, un programa compartido, es decir, con unas políticas de Estado que las asuma el gobierno y las asuma la oposición. Es la única salvación que tiene Venezuela. Mira, recientemente el Frente de Entendimiento Nacional viene haciendo reuniones con todos los actores de la sociedad civil, político, económico, religioso, cultural, gremios, sindicatos, en todos los sentidos hemos venido haciendo reuniones en busca de esa unidad superior, de un gran acuerdo nacional, para ponernos todos de acuerdo, porque hay inhabilitaciones. El gobierno tiene una estrategia montada con los diálogos que han venido reiteradamente suscitándose, inclusive fuera de Venezuela, con una supuesta oposición donde predominan los intereses tanto de los países interventores como los países sancionadores como Estados Unidos y los interventores como Rusia, Cuba, China. Entonces ahí tenemos un conflicto armado con un problema de unas firmas, de unos acuerdos, donde el último acuerdo legitimó prácticamente a Maduro. Le aliviaron las sanciones, le aliviaron el bloqueo. Bueno, llegaron a un acuerdo de una primaria, llegaron a un acuerdo de respeto a los derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos está la libertad de política. Ahora tenemos un grave conflicto y un grave problema. Resulta que los candidatos que hoy en día, el caso de la plataforma
Democrática que hizo su primaria y sacó un candidato electo que ganó por mayoría en sus elecciones, ahora tenemos este problema de que estos candidatos están inhabilitados. Y por cierto, uno de ellos en esa misma plataforma, en esa misma competencia, se retiró porque estaba inhabilitado. Entonces tenemos ahora una candidata que el gobierno dice que está inhabilitada y que tiene que cumplir ciertas normas, ciertos requisitos en el poder judicial. No se sabe si va o no va, o si se queda o no se queda, o qué sé yo. Lo cierto es que ante esta coyuntura, el Frente de Entendimiento Nacional está buscando con todos los factores de todos los sectores políticos del país un gran acuerdo nacional para ir a nombrar, no sé si nombrar una comisión, un consejo consultivo, plenipotenciario, que de una u otra forma lleguemos a un gran acuerdo, un consenso, un entendimiento, un diálogo, como lo quieran llamar, para ver si se mantiene esas inhabilitaciones y la ganadora, la triunfadora de las elecciones de la plataforma, no le permiten inscribirse. Ahí no podemos andar pegando carreras como el caso de Barinas, que tuvimos que andar desesperados de que este sí, este no, este no, este sí, o que la triunfadora le levante la mano a este, porque como yo no soy, va a ser este. Aunque aquí no somos un país imperialista, ni bueno, aparte de eso, no somos un país que estamos sometidos o dominados por la hegemonía los príncipes, o como se llamen las monarquías. Nos vamos del valle. Nos vamos del valle. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Ese gran acuerdo nacional para un consenso, para que no a última hora, sino que elijamos un hombre, y yo como precandidato presidencial para el 2024, en esa mesa de negociaciones, pongo mis aspiraciones en función de los intereses del país, esperando que los otros también los hagan y los sentemos todos para llegar a ese gran acuerdo, ese gran consenso, ese gran entendimiento, diálogo, reconocimiento, entendimiento, como se quiera llamar, para elegir ese candidato, para no estar a última hora cayéndonos a trompadas y que sea inclusivo, representativo y donde todos los factores tengan participación, como tú lo decías. ¿Qué opinas tú de ese gran acuerdo nacional ante las inhabilitaciones? Mira, hay una prioridad que tiene que estar por encima de todo y por encima de todos, que es una transición democrática en el 2024. Estamos obligados los venezolanos, esa inmensa mayoría que se opone a la continuidad del actual desastre, a buscar una fórmula que nos conduzca al cambio político. Esa fórmula, en primer lugar, tiene que tener tres enunciados fundamentales, ¿no? En primer lugar, la vía electoral. Tenemos que perseverar en la vía electoral. Y la vía electoral está abierta con un gobierno que tiene menos del 20% de apoyo popular. O sea, eso claramente es la manera de desplazar al gobierno. En segundo lugar, la unidad, lo que tú estás planteando. O sea, en Venezuela la manera de poder conducir, no solamente de ganar las elecciones, sino de gobernar en el post, es con un gran entendimiento nacional, es con una unidad del país. Incluso por eso te digo, que incluya a los propios chavistas o a sectores del chavismo, vamos a llamarlo así. Y en tercer lugar, el pacto, el acuerdo, la negociación. O sea, en Venezuela no hay ninguna posibilidad de cambio político, de transición, sino mediante una negociación, como la ha habido en todos los países del planeta Tierra, donde se ha tenido que salir de regímenes autoritarios, de regímenes comunistas, de regímenes militares, hacia la democracia. La decisión de la Corte Penal Internacional, aprovechando este momento que estás planteando esa salida, el juicio abierto a los crímenes de lesa humanidad que está contra Venezuela, el Estado venezolano, que toca directamente a Nicolás Maduro. ¿Qué piensas tú si de repente de un momento a otro inesperado se da esa solución? Ahí no hay se da de un momento a otro. Primero porque la Corte Penal Internacional es una cosa demasiado lenta, paquidémica. Un juicio ahí puede durar 15 años, puede durar 20 años. Que va a salir una decisión que una mañana de esta nos vamos a despertar con que eso no está planteado, porque eso tiene un procedimiento. Primero que la Corte Penal Internacional, como todos los organismos internacionales, son suplementarios. Es decir, primero tienes que agotar la jurisdicción entera. O sea, que no hay esperanza de que en el 2024 salir por la Corte Penal por esa Internacional. vía no. La única esperanza del 2024 es el voto y la unidad y el fortalecimiento de la movilización ciudadana en función de producir
ese cambio político. La única vía, y el estallido social, el Caracazo, que vuelvo a repetirse un Caracazo. Absolutamente nada, no porque no estén por el hambre, la miseria. no porque no estén dadas las condiciones, están dadas 100 veces más. O sea, es que no hay un liderazgo movilizador. La gente ha perdido la esperanza, la gente ha perdido la fe y los políticos se han divorciado de la gente porque sus agendas son distintas a la agenda de la gente. Una cosa, sí, Rafael. Mira, hoy en día hay una cultura política que ha mermado la dignidad del venezolano. Es una cosa que viene muy de atrás. Nosotros lo vemos ahora porque ahora es aberrante, porque está en un mecanismo de control político. Pero eso es la cultura petrolera que nos creó a los venezolanos la falsa ilusión de que el Estado está obligado a darnos todo. El rentismo petrolero que generó la cultura del populismo, porque ahora está en el contexto de un Estado autoritario y de una gente que quiere perpetuarse en el poder, de un mecanismo hegemónico de control social. La gente está pendiente de una bolsa de comida, de cuánto hay para eso, para movilizarse, de si hay el bono, de cómo va a resolver ese clientelismo político, que si yo te ayudo, pero siempre y cuando me tires algo. Y eso afecta tanto a los sectores que están vinculados con el oficialismo, con el gobierno, con el régimen, como lo quieran llamar, como con la oposición. Existe una cultura política que está totalmente decaída, en el suelo, donde el hombre ha perdido su unidad, sus principios, su honorabilidad, dependiendo siempre, sometido, inclusive, esclavizado a los intereses de los dirigentes que hoy pretenden dirigir el país, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que sembrar cultura, y este es un programa que nosotros te generamos conciencia, Rafael Simón. Y aparte de eso, tenemos dos graves problemas que quiero hablártelo claramente. Ahorita, el pueblo está totalmente confundido, enrollado, buscando lo que hay que hacer, cómo hacer, pero también tiene ese problema, que anda en busca de un líder que le salve la vida, pero no que lo enseñe, que le genere ese cambio de sometimiento, de dependencia, de estar totalmente sumiso ante los intereses del populismo, del clientelismo, del autoritarismo, que por cierto que no sabemos qué tenemos en el país. Algunos hablan de una oclocracia, caquistocracia, cleptocracia, estado fallido, forajido. Bueno, no sabemos qué mezcolanza es lo que hay en este país, no sabemos qué nos gobierna, qué no nos gobierna. Un día es democrático, un día es socialista, un día es comunista, un día no se sabe qué es, Rafael Simón, no se sabe. Y un pueblo totalmente perdido en lo que te planteo. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, el Estado populista, el Estado clientelar, es producto del rentismo petrolero. Que la gente está tan clara, en Barinas el gobierno desplegó el más grande operativo de compra de votos, de clientelismo, de populismo, de dispendia, de regalos, y perdieron abrumadoramente. Mira, ahí repartieron de todo, no bolsas de comida, ahí repartieron neveras, cocinas. Utilizaron un candidato que lo financiaron ellos también para tratar de dividir a la oposición. Bueno, y la paliza fue grande. La gente en Venezuela, mira, la culpa no es del pueblo, porque nosotros siempre los dirigentes nos descargamos, no, que la gente no sale, no, que la gente no protesta. Es que la gente nunca protesta solo. Para eso están los dirigentes, para eso están los mecanismos de organización, para eso están las vanguardias, precisamente para que conduzcan a la gente. Ahora, un mensaje, pero breve, al pueblo venezolano, a esa gente de a pie que te está viendo por estas redes, ¿qué consejo le das? Mira, que tengan fe y esperanza, pero no la fe y esperanza esa de que Dios, porque yo soy profundamente católico y profundamente religioso, pero Dios nos ayuda a través de nosotros mismos. O sea, un poco aquella vieja conseja de ayúdate que yo te ayudaré. Entonces no es la fe y la esperanza ese que, no, si Dios provee, no, es la movilización, es el activismo. En Venezuela se va a producir más temprano que tarde, ojalá democráticamente, ojalá por la vía electoral, ojalá mediante un convenio, ojalá de la mejor manera, pero más temprano que tarde se va a producir un cambio político y vamos a volver a ser libres y vamos a volver a reconstruir una Venezuela de progreso y de oportunidades para todos. Bueno, en el Frente de Entendimiento Nacional estamos impulsando el empoderamiento ciudadano para que sea el ciudadano, el venezolano, que tenga en sus manos la capacidad. Gestor de su propio destino. Gestor de su propio destino. Eso lo estamos haciendo en el Frente de Entendimiento Nacional. Bueno, señores, esperando que el niño Jesús le traiga cositas bonitas.
Porque si tenemos que tener fe y esperanza, el niño Jesús tiene que traernos cosas buenas. Bueno, en el 2024 estamos esperando que cambie toda esta situación, de que de verdad venga un hombre nuevo, democrático, libertario, digno, honesto, que se le respeten los derechos o mujer, humanos. acuérdense que hoy en día Hombre o hay mujer, que sí, preservar mucho el lenguaje de género. y las damas, que cada día estén más, las venezolanas son las mujeres más bellas del mundo. Entonces resulta que Bellas por fuera y por dentro. sí, a todos tenemos que desearle lo mejor. Y en el 2024 nosotros, los que tenemos la responsabilidad de presentar planes, proyectos, alternativas y poner nuestro nombre, nuestra personalidad a la orden para dirigir los destinos del país en unidad superior, con todo el mundo. Aquí todos somos importantes y necesarios. Entonces nosotros deseamos que para el 2024 el niño Dios y todos los santos, santas, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y el hombre, sobre todo el hombre, el ser social, el ente social, capital social del tejido social, busquemos y tengamos la esperanza de un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un nuevo país donde todos tengamos responsabilidades compartidas. Bueno, les habló Jesús Cabezas Castro para Venezuela y el resto del mundo. Gracias a todas las personas del resto del mundo que nos han llamado, que han estado muy atentos a nuestro programa. Y no se olvide, en nuestro canal YouTube, suscribirse y darle like a la campanita para que podamos interactuar. En Venezuela pasan cosas insólitas, ¿o no? Así es. Chao.